que bien fuese el caso que nos acompañara un poquito más tarde, bien fuese el caso que grabáramos también la sesión. Y pues bueno, vamos entonces a comenzar, maestra María. ¿Cómo ha estado? Espero que se encuentre muy bien. Muy bien, maestro. Entonces, vamos a seguir hablando sobre los modelos pedagógicos. Ya estuvimos la sesión pasada hablando un poquito sobre los diversos modelos. ¿Recuerda usted que planteábamos en la sesión pasada? Hablábamos primero, pues, de cuál era la mirada, el concepto de un modelo pedagógico. Hablamos de estos elementos que tiene un modelo pedagógico, como son los sujetos de aprendizaje, es decir, a quienes está dirigido el modelo, el propósito del modelo, los contenidos, la secuenciación, el contexto, eh, el método y los recursos. Pero sobre todo, el centro del modelo pedagógico tiene que ver mucho con la concepción de cultura, de sociedad y también de las personas, ¿verdad? Esos son algunos de los aspectos que vamos a continuar nuestra discusión sobre estos modelos pedagógicos. Voy a permitirme compartir la pantalla con usted para que comencemos a revisar. Ya, permitirme apagar un poquito mi computadora. Y vamos a compartir la pantalla ya. A ver si ya se puede ver bien por allá. Ya usted me indica, maestra. Sí, maestro, sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, esta es una de las primeras láminas que utilizamos, de hecho, en la primera sesión, ¿verdad? Cuando hablábamos justamente de los modelos pedagógicos. Y en esa primera sesión decíamos que estos son los elementos básicos de todo modelo pedagógico. El objeto, el propósito, los contenidos, la secuenciación, el contexto, el método, los recursos, pero muy en el centro y de manera muy importante, esta concepción que tenemos de la cultura, de la sociedad y del ser humano. Y recuerdo que fuimos avanzando poco a poco. En la primera sesión estuvimos hablando de estos elementos. Hablamos del modelo pedagógico tradicional, ¿recuerda usted? Sí. Y decíamos que lo mirábamos a veces como parte del pasado, pero que a veces en realidad era parte del presente. Hablamos del modelo pedagógico activo, del modelo pedagógico desarrollista, ¿sí? Hablamos del modelo pedagógico basado en la escuela histórico-cultural y después llegamos al modelo pedagógico crítico, ¿sí? Este modelo pedagógico crítico eh, eh, que, tiene, que tiene justamente como base, eh, eh, que tiene justamente de la nueva escuela mexicana, ¿recuerda usted? Y bueno, creo que hasta ahí es el punto donde llegamos. ¿Estamos en lo correcto, maestra? Sí, maestro. Entonces, llegamos hasta esta parte donde analizamos los modelos pedagógicos más comunes. Creo que alcanzamos a llegar justamente a hablar de este modelo, de estos modelos pedagógicos en relación también al perfil, al lugar que ocupen los docentes. Y hablábamos entonces que el docente puede tener pues diversas dimensiones.
particularmente en el modelo que llamamos el modelo constructivista, un modelo en el que, por cierto, participa de manera importante un escritor español muy conocido como es César Coll, ¿sí? Y que ha tenido una influencia sumamente importante en los tiempos contemporáneos. Y bueno, en este enfoque, el docente tiene un papel muy especial porque vemos al docente como un mediador, vemos al docente como un guía, vemos al docente como también un facilitador, de alguna manera como un creador de ambientes de aprendizajes que sean ricos, que sean profundos, pero que también sean desafiantes. Y entonces, bajo esta mirada, es ideal que el docente pueda atender diversas dimensiones. De hecho, el modelo educativo mexicano en el año del 2000, la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, esta reforma conocida por los aprendizajes clave, ¿sí? Incluyó las 5 dimensiones del perfil docente. Y cuando hacemos esas 5 dimensiones del perfil docente, esencialmente nos estamos centrando también en estas dimensiones, es decir, las dimensiones que involucran a un docente que conoce a sus estudiantes, a un docente que sabe cómo aprenden sus estudiantes, a un docente que sabe muy bien lo que deben de aprender sus estudiantes. Esa es justamente la primera dimensión. Una segunda dimensión es un docente que organiza, un docente que evalúa el trabajo educativo y que además puede realizar la intervención didáctica pertinente. ¿Sí? La tercera dimensión es un docente que puede reconocerse como un profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Y este ejemplo que tomamos como base, claramente, claramente es un ejemplo que cumple perfectamente tanto usted como la maestra Susi, que son docentes que están comprometidas con su mejora continua. Y bueno, el ejemplo de ello es su importante participación en este programa de maestría, que desde luego representa un esfuerzo personal, un esfuerzo familiar, un esfuerzo profesional, un esfuerzo económico, eh, eh, un esfuerzo familiar, porque cambia seguramente, ha venido cambiando la rutina de la familia. Hay que estar todos los sábados durante 5 cuatrimestres a las 12 del día, y desde luego esto representa un esfuerzo importante y que tiene que ver con esta dimensión 3, con esta dimensión de que el docente como profesional comprende que siempre está en un proceso de aprendizaje. Y esto lo podemos ver siempre como una característica de los buenos docentes, de aquellos docentes que están siempre convencidos de que están en un proceso de aprendizaje. Una cuarta dimensión es un docente que asume las responsabilidades legales y éticas que son inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Un tema del que se habla poco, pero del que tendríamos que hablar mucho más, de poder conocer cuáles son las responsabilidades, cuáles son los límites, por ejemplo, a las que un docente puede enfrentarse. Seguramente a través de los medios de comunicación, eh, maestra, ha escuchado hablar del maestro Esteban. No estoy seguro, pero quiero pensar que seguramente ha escuchado sobre ello. Pues hasta hace poquito lo busqué porque realmente no sabía de qué se trataba, nada más veía que lo estaban comentando y comentando hasta hace la semana pasada, creo, no, en estos días lo acabo de buscar para saber de qué se trataba el caso. Exactamente. Pero,
pero sí pudo conocer un poco la esencia, ¿verdad? De la situación que vivió el maestro Esteban. Una situación muy desafortunada, realmente muy desafortunada, muy dolorosa, y yo diría muy dolorosa para todas las partes. Dolorosa para los padres de familia por la pérdida de un hijo, dolorosa desde luego para el maestro, porque se vio afectado en sus derechos, en sus garantías individuales, en sus derechos como docente, como ciudadano, al ser de alguna manera eh, cuestionado por su actuar ante la situación que se vivió en la escuela. Entonces, hago este comentario de este caso eh, tan importante, tan mediático que se está viviendo en nuestro país, porque nos habla justamente de esas responsabilidades legales, hasta dónde los docentes tenemos ciertos derechos, ciertas obligaciones, cuáles son los protocolos de actuación que debemos de realizar, que son fundamentales justamente para cubrir esta cuarta dimensión, pero también para darle seguridad, en primera instancia a nuestros propios estudiantes, a nuestros propios alumnos, pero también la seguridad para nosotros como profesores. Una quinta dimensión es un docente que fomenta el vínculo de la escuela y de la comunidad para asegurar que todos los alumnos puedan concluir con éxito su escolaridad. Es decir, este docente que no solamente trabaja con los estudiantes, sino que también, sino que también se compromete de manera importante con la comunidad. Busca eh, hacer acciones con la comunidad. Entonces, podemos ver justamente que el docente, el ser docente, el tener este perfil, involucra varios aspectos de esas acciones que nosotros cotidianamente llevamos a cabo en el salón de clase. Ahora, además de estos modelos pedagógicos que ya hemos revisado, en la actualidad los sistemas educativos en realidad eh, adoptan una especie como de un enfoque ecléptico, ¿sí? Un enfoque donde de alguna manera se combinan los elementos de los diferentes modelos pedagógicos, que lo que buscan es adaptarlos a las necesidades específicas de los estudiantes y a los contextos. Sin embargo, además de estos modelos que hemos revisado, es decir, hemos hablado del modelo tradicional, del modelo pedagógico activo, del modelo desarrollista, del modelo de la escuela histórico-cultural, del modelo de la pedagogía crítica. Además de estos modelos, tendríamos nosotros entonces que hablar que hay otros más que surgen de las nuevas tecnologías, de la globalización, como por ejemplo un enfoque que la escuela mexicana toma como base, que es el enfoque basado en proyectos, el ABP, donde los estudiantes aprenden investigando y resolviendo problemas del mundo real. Este es un enfoque pedagógico, desde luego. También tenemos el enfoque pedagógico, probablemente lo he escuchado, maestra, de las eh, del aula invertida, el flipped classroom. No sé si lo he escuchado antes. No, maestro, no lo he escuchado. Bueno, en el aula invertida, los contenidos se estudian en casa. Los profesores dejamos videos, lecturas, y el tiempo en clase se dedica a las actividades prácticas y a la resolución de las dudas. Eso es un poco el aula invertida.
O tenemos, por ejemplo, ¿perdón? Sí, la he escuchado. Sí la había escuchado un poquito, ok. O tenemos, por ejemplo, el aprendizaje personalizado. Este aprendizaje que se va adaptando al ritmo, a los contenidos, a las necesidades individuales de cada estudiante y que generalmente este aprendizaje personalizado se va más a dar a través del apoyo de la tecnología, a través de ciertas plataformas adaptativas. O también tenemos el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Un énfasis donde se trabaja en equipo y donde se busca la construcción conjunta del conocimiento, o inclusive, seguramente he escuchado hablar de la educación STEM o STEAM, ¿sí? Donde se integran la ciencia, la ingeniería, las artes, las matemáticas, siempre promoviendo un pensamiento crítico y la resolución de problemas. Entonces, podemos ver que además de estos grupos de modelos pedagógicos eh, que ya hemos revisado, también existen, desde luego, otros enfoques pedagógicos que en los últimos años están, desde luego, teniendo un impacto importante. Entonces, ahora, esto nos lleva a hacer una reflexión sobre los procesos pedagógicos. Y muy especialmente nos interesan aquellos procesos pedagógicos que tienen que ver con eh, la construcción del aprendizaje. Los procesos pedagógicos que tienen que ver con la construcción del aprendizaje. Ahí podemos centrarnos primero en una definición para entender que estos procesos son procesos que hace el docente, que realiza el docente, con la finalidad de poder mediar el aprendizaje de los estudiantes. Esto es lo que vamos a llamar nosotros como los procesos pedagógicos para la construcción de los aprendizajes. Y hay un esquema que surgió hace varios años, primero entendiendo que el aprendizaje no se desarrolla de manera lineal. Es decir, no aprendemos de manera directa y cada vez mayor con respecto al tiempo sobre aquello que analizamos, sobre aquello que conocemos. Hay un proceso que tiende a ser un poco más en forma espiral, ¿sí? Y este aprendizaje espiral, que por cierto, este modelo de aprendizaje fue propuesto por un psicólogo y educador inglés, Jeremy Bruner, y se basa en los siguientes elementos. Al centro tenemos un elemento fundamental que aparece y que toma relevancia tanto en los estudios de Bruner como también en los estudios de David Ausubel, que es la motivación. La motivación aparece ahí al centro. Es la motivación lo que aparece en el centro. Es decir, de ahí, de la motivación, empezamos a construir el aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que la motivación va al centro. Necesitamos que el alumno esté motivado, necesitamos que el alumno tome la decisión de aprender, esté dispuesto a aprender. Y comenzamos con la motivación. La motivación es el centro para de ahí ir a la recuperación de saberes,
para de ahí continuar con, ya que recuperamos los saberes, tenemos entonces ahora la generación de un conflicto cognitivo. Es decir, surge un conflicto cognitivo. Para pasar a la construcción del aprendizaje, a la aplicación de lo aprendido, a la reflexión, al recuento de lo aprendido, que es lo que llamamos la metacognición, y finalmente llegar a la transferencia, que es aplicar ese aprendizaje a una nueva situación. Maestra María, ¿en qué nivel educativo imparte usted? En educación media superior. Imparte en educación media superior. ¿Y qué materias imparte? ¿Qué materias ha impartido? Parto química. Perdón, creo que se perdió el audio, no logré escucharle, disculpe. Ya le escucho ahora sí. ¿Me dijo química? Sí. Ajá, química. Ah, perfecto, qué interesante. Entonces, usted puede elegir un tema de química para trabajarlo con los estudiantes, ¿sí? Un tema de química donde pueda lograr la motivación en ellos, ¿sí? Recuperar los saberes, pero después generar un conflicto cognitivo. Un conflicto cognitivo es cuando el nuevo aprendizaje requiere de algo adicional que no sabía el estudiante o que en muchas ocasiones le genera un conflicto. Por ejemplo, podríamos pensar en la cantidad de calor que se necesita para transformar el agua en vapor o el agua en hielo. Y tal vez podríamos hacer esta pregunta sobre la cantidad de calor latente para transformar el agua en vapor o el agua en hielo. Tal vez el estudiante ya conoce estos estados de la materia, pero probablemente no ha analizado la cantidad de calor necesaria para hacer una transformación de este tipo. Y entonces, saber que además de conocer el calor específico que puede tener una materia, en este caso el agua, también es necesario comprender el calor latente de evaporación para poder transformar el agua en vapor o el calor latente de fusión para poder transformar el agua en hielo. Y comprender, por ejemplo, que la cantidad de calor en cada uno de estos casos es distinta, porque es diferente. Eso generalmente genera un conflicto cognitivo para muchos estudiantes. Entonces, el conflicto cognitivo consiste en que hay algo nuevo que en muchas ocasiones nos tiene que ayudar a transformar la estructura cognitiva de nuestra mente sobre aquello que creemos saber. Y entonces, el conflicto cognitivo, como lo dice Piaget en su teoría, se convierte en un desafío que gracias a su existencia y al apoyo de las maestras y los maestros se puede convertir en aprendizaje. Pero es importante mencionar que siempre en este proceso de aprendizaje hay previamente, muy posiblemente, un conflicto o una confusión.
El conflicto forma parte del aprendizaje. El error forma parte del aprendizaje. La construcción del conocimiento, la aplicación de lo aprendido, ya cuando el niño, el joven, conoce las fórmulas para poder transformar de un estado de la materia a otro, el agua en hielo, el agua en vapor. Y después la reflexión de lo que implica conocer el calor específico, conocer la cantidad de calor, conocer el calor latente de fusión, el calor latente de evaporación. ¿Y cómo podemos aplicar esto a problemas reales? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuevas situaciones? Entonces, los procesos pedagógicos, al menos en este modelo de Jeremy Brunner, requieren de estos momentos tan importantes. Ahora, estos procesos pedagógicos tienen la función de construir nuevos aprendizajes. Pero para esto, esta construcción de aprendizaje se da a través de ¿qué? A través de la clase. ¿Cuáles son entonces algunas características fundamentales que nosotros tendríamos que considerar en nuestras clases? Pues una, la más importante es la construcción de saberes. Este es el sentido de la clase. Contribuir a ayudar el desarrollo o la construcción de saberes de nuestros estudiantes. Pero también esto es posible si nuestros estudiantes deciden construir saberes, es decir, hay una disposición en la construcción, hay una participación del estudiante, rescatamos los saberes previos de los estudiantes, invitamos a que el estudiante aplique lo aprendido, pero además es significativo para el estudiante porque se involucra con toda su persona, está motivado por aprender. Entonces decíamos nosotros que, sí, maestra, adelante. Creo que esa es una parte bien esencial aquí con nosotros en educación media superior. Yo los trato de motivar de una forma, de otro, con juegos, o sea, la mayoría sí responde, pero en esta instancia ya hay alumnos que están obligados a estudiar y pues que no ponen de su parte porque pues en realidad no quieren estar ahí. Y eso es bien difícil y son bastantes, bueno, como estoy en una comunidad indígena, sí está como muy, o sea, como que, pues, si estudia alguien, si estudia, bueno, y si no, pues que se vaya a trabajar, o sea, como que no ven el estudio como algo bueno para ellos formativo. Y pues la motivación, se les da motivación de todas partes, pero como le digo, ellos no ponen de su parte porque pues están obligados porque la mamá fuerza los tiene ahí. Y son pues los que se terminan dando de baja porque pues no, o sea, no quieren estar ahí. Claro, claro que sí, así es. Esto que usted comenta es uno de los retos más importantes que tiene la educación media superior, ¿no? Porque en la educación media superior, aún como lo dice Paulo Freire en su propuesta de una educación crítica, aún no se ha liberado la conciencia. Es decir, aquel que forma parte del aula, refiriéndome a los estudiantes, no siempre está convencido de formar parte del aula para su desarrollo, su crecimiento personal. Muchos se sienten obligados a ir a la escuela. Muchos sienten que lo importante es ir y graduarse, pero lo importante es realmente aprender. ¿Sí? Y tiene usted toda la razón. Esto se convierte en un reto muy fuerte para el profesor, porque el profesor tiene de alguna manera la obligación, la vocación de procurar el aprendizaje en sus estudiantes. Y cuando esta motivación no está, pues entonces el estudiante no pone esa parte, digamos, que hace correspondencia. Ahora, aquí hay algo que lo decía muy bien Tomás de Aquino desde hace varios siglos. Y Tomás de Aquino,
cuando hace sus reflexiones en Summa Logicae, nos dice que la responsabilidad de aprender no es del docente, la responsabilidad de aprender es del estudiante, ¿sí? La responsabilidad de aprender es del estudiante. ¿Cuál es la labor del docente? Crear las situaciones, crear las condiciones, crear el ambiente más propicio para que el estudiante aprenda. Pero el aprender se da solamente si el estudiante se encuentra interesado en hacerlo. Ahora, ¿podemos estimular que el estudiante se encuentre interesado en hacerlo? La pedagogía nos dice que sí. Tomás de Aquino, ya desde su época, después de la Edad Media, nos hablaba de la admiración como uno de los medios que hacen que los estudiantes se involucren, que hace que los estudiantes quieran aprender. La admiración es un medio, pero también podemos encontrar otros elementos importantes, ¿sí? Desde los modelos activos nos dicen, ¿cómo podemos despertar el interés de nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos llamar la atención? ¿Cómo podemos conectarlos con lo que se quiere aprender? ¿Cómo queremos atraerlos al tema? Disponer de los sentidos de los estudiantes para que ellos estén concentrados en el nuevo aprendizaje. ¿Cómo podemos hacerlos que ellos pongan en juego sus habilidades, sus actitudes, que puedan participar y sentirse partícipes en un clima de confianza, en dar orientación a los aprendizajes? Pues bueno, hay varias más útiles que otras, algunas en contextos adecuados muy útiles, otras no siempre como quisiéramos. Pero algunas cosas que funcionan es primero dialogando, crear un diálogo sincero, crear un diálogo abierto, crear un diálogo respetuoso, no necesariamente impuesto. Segundo, haciendo que manipulen objetos, es decir, invitando al juego y a la reflexión. Y esto quiero comentarle que lo hemos experimentado, lo hemos vivido y vemos cómo el uso de materiales concretos ayuda de manera significativa a tener la atención de los jóvenes. Claro, es una atención breve, pero existe esa posibilidad. Tercero, hay que tratar de diversificar el diálogo, pero también el video, pero también las diapositivas, pero también las ilustraciones, pero también salir, si estamos dando química, usar el experimento como un recurso de aprendizaje, ¿sí? El profesor Jaime Nieto, un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Michoacana de Nicolás Hidalgo, siempre ponía este elemento. De hecho, escribió un libro que se llama El recurso del método. Y él se refería a ver justamente él se refería esencialmente de utilizar el experimento como un recurso para el aprendizaje, ¿sí? Desde luego, escuchar los diálogos, la música, observar las situaciones reales, reflexionar sobre situaciones reales, son también elementos que nosotros podemos utilizar. Ahora, ¿qué estrategias podemos emplear? La lluvia de ideas, el metaplan, el análisis de casos, los sociodramas, historias incompletas. Es decir, tendremos que buscar estas formas donde más jóvenes se interesen en nuestra clase. Y yo sé que es muy difícil, yo sé que es difícil que todos lo hagan. Probablemente no lleguemos a este término de todos, pero sí podemos llegar a que el número de interesados pueda ser un poco mayor. Ahora, también nosotros podemos darnos cuenta si estamos logrando ese interés por parte de los estudiantes. Si vemos que, por ejemplo, los jóvenes, los niños muestran interés en el trabajo, si vemos que las estrategias los predispone al aprendizaje,
si vemos que existe un clima de confianza, si vemos que hay una participación activa de los jóvenes y si vemos también si existe con la unidad que se desarrolla, es decir, están interesados en la temática que se presenta. ¿Sí, maestra? Sí, maestra. Bueno, esperamos que esto ayude un poco. Ahora, la motivación es importante, pero después de la motivación tenemos también la exploración. ¿Qué buscamos ahí? Pues recoger los saberes previos, tener un diagnóstico de lo que los alumnos saben y que los alumnos puedan evocar la información, sus datos, sus aprendizajes significativos. Le pido por favor, si me permite, un minuto, si es tan amable. Muy bien. Entonces, hablábamos de este momento de exploración donde lo que buscamos es recoger esos saberes previos, tener este diagnóstico sobre los aprendizajes que tienen los estudiantes, sobre cómo aprenden los estudiantes, pero también sobre qué información, qué datos, eh, qué es de interés para ellos, qué es significativo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de preguntas interrogantes, a través de relacionar sus aprendizajes, sus destrezas, sus actitudes, a través de analizar situaciones reales. Veamos que esta parte aparece bastante, desde luego, desde una mirada del aprendizaje contextualizado, ¿sí? Hay que crear situaciones que ellos recuerden y desde luego presentarles lo que van a aprender. ¿Qué estrategia nosotros podemos usar? Pues podemos hablar del diálogo entre el docente y los estudiantes, las discusiones con preguntas abiertas, el análisis de problemas, de casos, tener algunas pruebas de entrada, algunas vistas guiadas, algunos recorridos guiados, algún juego de roles, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con ellos siempre? Explorar, explorar. Y bueno, en esta exploración, también podemos saber si la exploración está dando estos resultados. Por ejemplo, si vemos que las acciones están permitiendo explorar los saberes o recoger algunos conocimientos previos,
si el tema a trabajar es cercano para los estudiantes, si la estrategia permite identificar el tema a trabajar y desde luego eh, si esta exploración involucra elementos como la familia, como la escuela, como la comunidad. Entonces, después de la exploración, ¿qué es lo que se propone? La problematización. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca problematizar? Pues de esto que hablábamos, de generar un desequilibrio cognitivo, de cuestionar los saberes previos, de motivar a que los niños investiguen, a que los niños busquen información, a que los niños se planteen también algunas interrogantes. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de plantear situaciones problemáticas, a través de generar dudas que les exige investigar. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de preguntas y respuestas. Estas estrategias podemos pedir una exploración bibliográfica, resolviendo problemas, haciendo trabajo cooperativo y también podemos observar si este proceso se está realizando bien. ¿Sí? Primero, una pregunta muy personal, si estoy completamente convencido, si pretendo que los alumnos aprendan, si estoy respetando los estilos de aprendizaje, si los niños están asumiendo el reto, si los alumnos están viviendo una situación problemática, ¿sí? Si la estrategia genera en ellos el deseo de buscar información o de solucionar el problema. Entonces, al inicio de la sesión, tenemos estos momentos: la motivación, la exploración, la problematización. En el desarrollo de la sesión, pues ahí es donde nosotros construimos relaciones. ¿Qué buscamos? Buscamos apoyar a que los niños puedan pensar de manera correcta, a desarrollar una conciencia de los procesos que guían sus aprendizajes. Buscamos que los niños establezcan semejanzas y diferencias entre los saberes, que respondan a las interrogantes cuando generamos conflictos, que encuentren posibles aplicaciones funcionales de sus aprendizajes, que puedan articular, que puedan globalizar con otras áreas del saber. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Pues a través de formular interrogantes, desafíos que les ayude a que ellos tengan conexiones que les permitan nuevamente reordenar sus saberes previos, a que los niños puedan formular conclusiones a partir del tema tratado y de las experiencias vividas, a que los niños argumenten, que hagan comparaciones, deducciones, clasificaciones de manera crítica. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué estrategias podemos usar? Pues podemos usar cuadros comparativos, diagramas, resúmenes, fichas operativas, organizadores, flujogramas, etcétera. Ahora, ¿cómo sabemos si el proceso está bien realizado? Pues los niños establecen relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos. Los niños son protagonistas del trabajo. Pero además, las actividades permiten a los niños tener relaciones identificar relaciones de semejanza y de diferencia de los nuevos aprendizajes con su entorno. Los niños, pues, son capaces de articular sus aprendizajes. Entonces, veamos, esta es la fase de construcción de relaciones. Hay una segunda fase, sí, la de construcción de la conceptualización. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que los niños integren nuevos conocimientos con los anteriores. Que los niños obtengan la información teórica, que definan los conceptos, que clarifiquen sus dudas, sus ideas y sus actitudes, que sean capaces de resumir la información en forma de conclusiones, que aprendan a presentar resúmenes gráficos y esquemas.
que se expresen con claridad al presentar la información. Ahí lo tenemos. ¿Cómo hacerlo? Pues primero es que los niños organicen los conceptos, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades de argumentación, defendiendo sus posiciones, estableciendo conjeturas. Y hay varias estrategias que podemos usar, como por ejemplo, una puesta en común del trabajo que se realiza, usar organizadores visuales como mapas conceptuales, mentales, el diálogo, la exposición, la formulación de problemas, la presentación y desde luego la elaboración de fichas técnicas informativas. ¿Cómo sabemos si estamos alcanzando esa construcción de la conceptualización? Bueno, primero si existe un clima apropiado para que construyan el conocimiento. Si las estrategias previstas realmente permiten a los niños aclarar sus dudas, si los estudiantes logran demostrar habilidades de organización de los conceptos, si exponen, sustentan o argumentan, si hacen defensa de sus posiciones, si elaboran síntesis y conclusiones, si llegan a conclusiones claras y precisas. Y claro, ahora vamos al cierre. Ese cierre que comúnmente está fundamentado en la idea de la transferencia. ¿Qué buscamos? Buscamos que los niños favorezcan su autonomía, su libertad, su calidad en sus trabajos. Que los jóvenes realicen un conjunto de actividades, que vivan, que experimenten los procesos mentales, tecnológicos, que permitan reforzar sus aprendizajes. Que los niños apliquen los conocimientos, las habilidades nuevas, que fortalezcan las que ya tienen, que puedan potencializar sus destrezas, sus competencias. ¿Cómo se hace? Pues con prácticas dirigidas, afianzando los saberes, reforzando los aprendizajes, ejercitando los contenidos, las habilidades aprendidas y otras por aprender. Y claro, evaluando lo aprendido, respondiendo a las preguntas metacognitivas. Estas preguntas sobre qué aprendimos, qué hemos aprendido al aprender. ¿Y qué estrategias podemos usar? Podemos formular preguntas, podemos presentar trabajos, podemos usar fichas prácticas. Nuevamente, ¿cómo sabemos si se está realizando esta transferencia? Bueno, si las tareas y los ejercicios que son ejecutados permiten reforzar y verificar los logros alcanzados. Si están aplicando lo aprendido, si el trabajo planteado es gradual y se van cumpliendo los niveles de complejidad en relación con las habilidades desarrolladas por los niños y por los jóvenes. Si reconocen y valoran su esfuerzo y el de sus compañeros al construir aprendizajes. Si los niños demuestran capacidades y habilidades cuando realizan sus tareas. Y claro, esta aplicación de la transferencia también tiene que ver con desarrollar prácticas autónomas, que los niños sean capaces de aplicar lo aprendido en nuevos contextos a su vida diaria, que los niños realicen tareas con independencia, con seguridad, con precisión, con rapidez, con calidad. Lo que buscamos es que desarrollen prácticas autónomas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la resolución de problemas, a través del trabajo individual, a través de procesos interactivos, trabajando en la comunidad, trabajando con computadoras, a través de la presentación de trabajo, a través del uso de fichas prácticas, a través de experimentos. ¿Cómo sabemos si el proceso está bien realizado? Pues simplemente si desde la experiencia autónoma se está aprendiendo y se está reforzando los aprendizajes y las habilidades a desarrollar.
¿sí? Entonces, como podemos ver, eh, estos procesos de construcción del aprendizaje, pues tienen varios momentos. Si dejo de compartir un poquito, si me permiten, tienen justamente varios momentos y en cada uno de estos momentos, lo que se busca, el objetivo es siempre contribuir al desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Desde la etapa inicial, que inicia con la motivación, con la exploración, con la problematización, hasta la etapa del desarrollo, donde se inicia la construcción de relaciones, la construcción de la conceptualización, hasta la etapa de cierre, donde tenemos la transferencia y la aplicación de estas transferencias. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos justamente la construcción, la construcción, los la construcción de los aprendizajes a través de los procesos pedagógicos para la construcción de los aprendizajes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, maestra? No, ninguna duda, maestro. Muy bien, entonces, estos procesos pedagógicos para la construcción de los aprendizajes han sido ampliamente estudiados, ¿sí? Es sumamente interesante porque nos permiten comprender las maneras en las cuales nosotros podemos, de alguna manera, eh, favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a profundizar un poquito más revisando sobre un autor que escribe sobre esto justamente, ¿sí? Que se llama justamente Robert Marzano. Y no sé si antes usted ha tenido la oportunidad de escuchar um, a este autor, Robert Marzano. No, maestro. No. Bueno, esto que estoy comentando justamente, de alguna manera es una reflexión que hace el propio Robert Marzano sobre el aprendizaje. Y de hecho, él hace toda una taxonomía, toda una clasificación de los aprendizajes muy parecida a otra taxonomía que en español conocemos mucho más y que estoy seguro que usted ya ha revisado, que es la taxonomía de Bloom. Sí. ¿Sí recuerda usted? Ajá, esta sí la ha leído, ¿verdad? La taxonomía de Bloom es más común. Bueno, la taxonomía de Bloom nos habla justamente de cómo vamos pasando de los niveles de comprensión, de los niveles de pensamiento inferior a los niveles de pensamiento superior, ¿verdad? Hace una especie de triángulo, ¿correcto? Sí. Ahora, Robert Marzano es un escritor que en los últimos años ha hecho una reflexión también sobre los diferentes niveles de pensamiento, pero basados principalmente en los procesos de construcción de los aprendizajes. Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre estas ideas de Robert Marzano y continuamos. Voy a permitirme compartir un video con usted. Le pido tan solo unos segundos en lo que puedo hacer.
Muy bien. Voy entonces a compartir. A ver, le agradezco mucho. Si me indica, si ya se puede ver por allá. Sí se ve. Perfecto. Entonces ahí aparece un video que nos dice el arte y la ciencia de la enseñanza. In terms of the art and science of teaching, what was the driving motivation for you in the writing of this book? Well, the reason I wrote it because it was a natural next step in a series of other books I had written. In 2001, I published a book called Classroom Instruction That Works, which focused on a rather narrow range of instructional strategies. And then 2003, I think a book called Classroom Management That Works. That was an obvious needed piece. And then 2005, I believe, a book called Classroom Assessment and Grading That Work. And the goal was always to create a comprehensive model. So art and science of teaching represents, at least relative to my work, a comprehensive model that puts all those together and then also fills in things that were not in any of the other three. And that's for me now, that's now the foundational work, and there are other things now that are being developed on top of that, or to use that model as a way of helping teachers become more expert at this, well, art and science. That's why it's called art and science, because it's both science and both art. If you were explaining the book to somebody who had never picked it up before or hadn't read it, how would you summarize it for them? Well, it's a comprehensive framework for teaching, and it involves really three major categories of strategies. One that deals with instruction, one that deals with management, the other deals with assessment and grading. Although it's not organized that way, you won't find three categories called instruction, management, and assessment. The actual act of teaching is too dynamic for that. You do a little bit of that, in every lesson. Instruction management and feedback to students or assessment. The three categories actually that we organize the strategies into, well, first of all, they're organized around what we call 10 design questions. So at its simplest level, just questions that a teacher asks him or herself as they're planning a unit of instruction. For example, question number one, which really focuses on feedback to students and assessment, classroom assessment, is what do I typically do, or what will I do to provide clear learning goals, track progress, and then celebrate success? And as I say, it's just a question that we say, if you ask yourself that question prior to every unit, it'll remind you of certain things. And of course, we have a number of strategies for each one of these big design questions. We took those design questions in and said, relative to providing feedback to teachers. Now, if I'm a supervisor and I want to walk into a classroom and provide the best feedback possible, well, we had to organize them differently because, as I mentioned, teaching obviously is a very dynamic thing. But we found that there are three, what we call lesson segments, that seem to occur in every lesson. And a segment is a set of strategies with a specific purpose in mind. Of course, there are many layers of segments, very broad ones and very specific ones. So at the broadest level, we say there are routine segments that occur in every lesson, and so we organize some of the design questions under routines. There are content segments where content is being addressed in different ways, so some of the design questions fall under content. And the one that probably is not intuitive when you first hear it, on-the-spot segments. And the way I usually explain that, and there's quite a few of those, actually 4 of the design questions go under on the spot. The way I explain that is that there are things that a veteran teacher is prepared for but is not necessarily planned for in a given lesson. And I actually think that's in the biggest part, the art of teaching. It deals with things like engagement. Now, a teacher might not have planned to use a certain engagement strategy in a given day, but if he or she is losing kids, they've got a whole bunch of strategies they pick from. Another aspect of this on-the-spot stuff is acknowledging adherence to and lack of adherence to rules and procedures, which is different from actually just establishing and using rules and procedures. That's a routine element for us. But then there's you've got your rules and procedures. Is a teacher monitoring that and providing feedback when they're followed and when they're not followed? I think teachers do a good job in indicating when rules and procedures are not being followed. And that usually looks like, remember, raise your hands, please, let's go over that again.
but maybe not as good a job in acknowledging when rules and procedures are followed. And the way that would look like is a teacher says, did you see the way we raised our hands? Thank you very much. That really worked. And then the fourth aspect of this on-the-spot stuff is communicating high expectations for all students. And that's very, very subtle. You know, what it looks like when it's done well is that every student in class is called on, every student is asked to respond to difficult questions, every student is probed, you know, when they don't answer the question correctly, which is a real art, because it's not, probe is not a challenge, probe is a drawing out. So that third area of on the spot, again, I think is the art part of teaching and develops over a long time. We think there are at least 3 types of content lesson segments. Even though they might manifest as an entire complete lesson, sometimes you see, usually 2 actually, in a single class period, particularly if it's a long class period. Those type of segments, content segments for us include content is brand new, students have never had it before, and therefore there's certain strategies that you use. So we call that interacting with new knowledge. Second type of content segment or content lesson is they've had it before and now they're practicing a skill or going more deeply into something they've had before. And then the third distinct type of content lesson segment is applying the knowledge through generation testing and hypotheses. And those are very different strategies. I usually like to dramatize how different strategies are needed and used for different purposes by looking at the content segment where it's brand new knowledge, students haven't had it before, versus the one where they're applying it, and very different type of teacher. If it's brand new knowledge, it's very much of a stand and deliver teacher. You know, they're actually guiding what's going on and organizing interactions between students and either presenting content themselves or watching a videotape or reading sections of a book and then processing that and summarizing it and using graphic representations. Very, very teacher directed. If it's a content segment where they're applying their knowledge by hypothesis generation and testing, the teacher is very much the guide on the side. Students ask questions and the teacher says, I don't know, what do you think? Let's give that a shot, see what you do. And teachers usually resonate to that notion that different strategies for different situations. Then routines for us deal with, you know, clear goals, tracking student progress, celebrating success, and then making sure that rules and procedures are in place. It's not a simple model, but it's not a hard model either. It's relatively intuitive. Once people get the idea that, okay, there are these, you know, 3 different types of segments, and it's actually fairly straightforward. So when you think about the reaction since the book's been published, as you've worked with teachers in schools and leaders in different areas, what's most surprised you in terms of the reaction and the impact that the book has had? What seems to be occurring right now and is very gratifying is that administrators are seen as a tool for school reform. Again, that was one of the purposes. And I'm surprised in the sense that usually when you say school reform, to administrators, they don't think of instruction as a vehicle for doing that. And I think it's one of the primary vehicles. So to see that light go on, you know, where administrators say this could be a tool, and to see the shift in their perspective from one of supervision is about nothing but evaluation, you know, and directing teachers to supervision should be about helping teachers become experts. And that's fun to do. So as opposed to me saying, okay, it's my job to manage all these teachers and my job to make sure all of them are, you know, doing X, Y, and Z in terms of strategies. No, it's about helping them understand the breadth and the complexity of the teaching process and helping them identify things that they want to work on each year. And I don't have to be an expert myself. We're all learners in this process. And some supervisors have said, you know, it's fun again because I get to focus on pedagogy, you know, and I don't have to be an expert in everything. But if I'm good at this model, I can give feedback to any teacher in any subject area. Even if I don't know, you know, calculus, I can still,
saying I as an administrator, if I were, I can still give feedback because I understand pedagogy. And obviously it's better if I understand calculus and, understand pedagogy, but even without the calculus, I can have a viable interaction with the teacher about, the art and science of teaching. Muy bien. Bueno, pues esta es justamente una presentación de el arte de la ciencia, perdón, el arte y la ciencia de la enseñanza, que es justamente un texto, un texto, un texto escrito por Robert Marzano, pero vamos a darle un poquito más de profundidad a la propuesta de modelo pedagógico que hace justamente Robert Marzano, ¿sí? Porque Robert Marzano nos habla desde luego de un modelo pedagógico que lo que él busca es construir un marco integral basado principalmente en la investigación, que lo que busca es mejorar la eficiencia en la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, él considera que la enseñanza debe de estar en a lo que él llama un marco de dimensiones del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es ese marco de dimensiones del aprendizaje? Pues es un marco donde como primera dimensión él establece las actitudes y las percepciones positivas, ¿sí? Él habla entonces de la importancia de que los estudiantes desarrollen una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia el ambiente del aula. Si los estudiantes se sienten seguros, valorados y creen en su capacidad para aprender, es más probable que se comprometan. Ahí tenemos justamente una perspectiva de lo que escribe Marzano. Segundo, la adquisición e integración del conocimiento, ¿sí? Implica pues la forma en que los estudiantes asimilan la nueva información y la conectan con lo que ellos ya saben. Marzano enfatiza en la necesidad de estrategias para organizar, para comparar, para clasificar, para secuenciar, para resumir el nuevo conocimiento. Y tenemos una tercera dimensión que es para extender y refinar el conocimiento. Ahí se busca que los estudiantes pues vayan más allá de la comprensión básica, que vayan profundizando y aplicando el conocimiento de muy diversas maneras. ¿Qué incluye esto? Pues incluye procesos como el análisis, como la inferencia, como la inducción, como la deducción y desde luego la identificación de los errores. Una cuarta dimensión es utilizar el conocimiento de manera significativa, así lo llama él, es decir, es aplicar el conocimiento para resolver problemas que sean problemas reales, que provengan del contexto de los estudiantes o de sus intereses, para tomar decisiones, para investigar, para indagar experimentalmente o también para crear algo nuevo. Y también tenemos justamente en una quinta dimensión, justamente los hábitos mentales productivos. Él se refiere al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo, metacognitivo, que lo que busca es ser preciso, tener claridad, mantener una mente abierta, controlar los impulsos, aprender a perseverar, ¿sí? Y además de aprender a perseverar, también monitorear el propio pensamiento. Esto es un poco de lo que nos habla justamente Robert Marzano, que Robert Marzano también escribe un trabajo que va a tener un impacto muy importante en las escuelas estadounidenses cuando se refiere a las estrategias de instrucción de alto rendimiento, ¿sí? Él hace una investigación donde él identifica 9 estrategias de enseñanza que demuestran siempre tener un impacto significativo en los estudiantes y que a menudo
pues son de alguna manera como, como el corazón de su modelo educativo. ¿Cuál es la primera? El poder identificar las similitudes, las diferencias, que ayuda a los estudiantes a analizar los conceptos y comprenderlos más profundamente. Segundo, el resumir y tomar notas. Vea qué interesante. El promover la comprensión a obligar a los estudiantes a identificar lo esencial y a expresarlo con sus propias palabras. Tercero, el reforzar el esfuerzo y proporcionar reconocimiento, ¿no? El conectar el esfuerzo con el logro y la retroalimentación positiva. El hablar el usar representaciones no lingüísticas, el usar imágenes, gráficos, modelos, actividades kinestésicas para representar el conocimiento. Desde luego, el aprendizaje cooperativo, ese aprendizaje que fomenta la interacción entre los pares y que fomenta el aprendizaje colaborativo. El establecer los objetivos, pero además también proporcionar la retroalimentación, esta guía a los estudiantes sobre lo que nos espera y sobre cómo vamos progresando. El generar y probar una hipótesis, el animar a los estudiantes a formular predicciones, a probarlas y explicar los resultados. Y finalmente, las pistas, las preguntas y los organizadores avanzados. Activar el conocimiento previo y organizar la nueva información. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas herramientas que nos da justamente Robert Marzano para poder contribuir a favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas son propuestas que este autor ha utilizado en clase y que además, según sus propias investigaciones, han tenido un efecto positivo en las aulas. Entonces, bueno, de alguna manera con esto vamos dando un poco esa respuesta sobre cómo construir estas situaciones de aprendizaje que puedan ser favorecedoras. Entonces, ¿alguna pregunta en este sentido, maestra María? ¿Alguna duda? No, maestro. Vamos bien. Ok, entonces vamos a parar en este punto, pero antes de parar, vamos a dejar una actividad para que nosotros podamos profundizar en detalle. Vamos a escribir acá en el grupo de WhatsApp, si usted nos permite, esta actividad que además va a ser como una especie de actividad de evaluación que va a consistir en elaborar una presentación en PowerPoint no mayor a 10 láminas, donde expliquemos en detalle dos elementos que son fundamentales para un modelo pedagógico, que son las taxonomías. Y entonces, hemos hablado de que hay al menos dos taxonomías muy conocidas. Una es la taxonomía de Bloom. ¿A usted le gustaría hacer la taxonomía de Marzano o la taxonomía de Bloom? La de Bloom. Ok, entonces, si usted nos permite, vamos a dejar para usted la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano. Vamos a dejarla justamente a la maestra Susi. ¿En qué consiste? En hacer una presentación en PowerPoint no mayor a 10 láminas que explique los aspectos más importantes de la taxonomía y sus aplicaciones. Ahí está. Entonces, he escrito en el grupo de WhatsApp esta indicación. Vamos a profundizar entonces revisando estas dos taxonomías. Le pido a usted que revise la taxonomía de Bloom. La maestra Susi va a revisar la taxonomía de Marzano. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estos procesos pedagógicos para la construcción del aprendizaje, pero tomando como base estas dos taxonomías en la siguiente clase. ¿Le parece bien, maestra María?
Sí, maestro. Sí, bueno, pues si usted está de acuerdo, entonces comenzamos el próximo sábado en punto de las 12 del día, escuchando sus exposiciones y después continuamos platicando sobre estos procesos de adquisición del aprendizaje. Pues bueno, les Maestro, saludo con mucho gusto, ¿sí? el próximo sábado yo no asistiré porque tenemos la clausura de mi Cebetis. Ya, creo que eso es lo que le pasó ahora a la maestra Susi. Ok, am, una opción podría ser la grabación de la explicación. ¿Le parece bien? ¿Es una buena opción para usted? Sí, incluso pues cumplo con o sea, sí hago mis diapositivas, las envío y todo. Ok, entonces mire, puede hacer una grabación como si estuviera en videollamada, donde usted va explicando las diapositivas y si gusta presentamos ese video. Muy bien. ¿Le parece bien? Ok. Bueno, pues yo agradezco mucho sus muy amables atenciones y le deseo que tenga un muy bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias igualmente. Estamos en contacto. Hasta luego.